Buenos días muchachos, un saludo muy cordial en este bello día para todos mis clientes, mis mayores, mis seguidores, mis ahijados y mi público en general. Este video quiero traerlo a colación porque hay un tema muy importante que quiero tocar más que todo con mis ahijados a nivel internacional. Desde hace aproximadamente un mes me están escribiendo especialmente de la población de España, de Canadá, me están escribiendo de algunas ciudades de Colombia, del Perú, de México, en donde a la mayoría de mis ahijados que se han hallado a nivel del Palo Mayombe y para los que han llevado a cabo pactos de quinto nivel o pactos menores, se les ha venido presentando la problemática de no poder hacer otorgamientos. Entonces, reiteradamente he recibido por WhatsApp mensajes como, por ejemplo: padrino, estoy preocupado, no sé cómo atender a mi baúl con las entidades mayores. Padrino, estoy preocupado porque no hay cómo hacer para atender a mis enfumbes, porque aquí en donde vivo está penalizada la matanza de animales. Como todos sabemos, muchachos, a nivel constitucional, la mayoría de esos países, incluyendo Venezuela, nosotros tenemos el amparo legal y jurídico para tener una libertad de credo. Es un derecho inalienable en que ustedes y yo podamos mantener nuestros criterios religiosos y tener libertad de expresión en cuanto a ello. Pero legalmente hay un roce bastante delicado, puesto que ustedes y yo sabemos que la religión yoruba, para poder evolucionar como religión, hay que hacer sacrificios animales. Ahora bien, yo entiendo perfectamente que tengo ahijados en todas partes del mundo que se les complica la matanza de animales y se sienten preocupados porque no hayan cómo hacer para atender sus respectivas entidades. A esos ahijados míos, que son sacerdotes mayores, sacerdotes oscuros, que tienen su baúl y que han pactado a través de mí con entidades mayores, entiendo perfectamente la problemática que se presenta al querer ustedes hacer un otorgamiento mayor o de quinto nivel. Mis clientes de más confianza saben a qué tipo de sacrificio me refiero. Para ese tipo de otorgamiento, que es casi imposible hacerlo en esos países, incluso aquí en Venezuela, sin embargo yo lo puedo llevar a cabo, digamos, porque muevo algunas amistades y lo hago directamente en Campofinda, una vez escogiendo el lugar y una vez que el otorgamiento llega a mis manos. Ese tipo de sacrificio se puede hacer en Campofinda bajo ciertos parámetros muy específicos, por decirlo de alguna manera. A los que tienen que matar animales, por ejemplo como gatos, perros, chivos, ovejos, terneros, hay países en donde yo estoy perfectamente consciente de que ese tipo de otorgamientos están penalizados por la ley, inclusive también aquí en Venezuela. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Ustedes saben, muchachos, no quiero que se preocupen por eso ni piensen que van a dejar a sus entidades desatendidas. Nosotros, mis queridos ahijados, trabajamos con entidades espirituales, trabajamos con moyugbas, trabajamos con decretos, trabajamos con invocaciones, trabajamos con patipembas, con señales, con oraciones, que son las que utilizamos ustedes y yo como ahijados míos para decretar verbalmente al momento de ir con licencia, sea para un otorgamiento mayor, sea para atender el baúl, sea para hacer otorgamientos menores o simplemente dar menga a los enfumbes. Ustedes y yo sabemos, ahijados míos, que cualquier entidad de la religión yoruba va enmarcada en la atención y en la cantidad de menga que esas entidades reciban para poder esas entidades evolucionar conjuntamente con el dueño de ellas, que son ustedes, mis ahijados. Yo, por ejemplo, aquí en mi Munanzo, ustedes saben que yo tengo 7 enfumbes. Tengo mi papalegba, tengo mis sostanes, mis guerreros, mis eleguas. Generalmente yo aquí les sacrifico gallos, chivos, en algunas pocas ocasiones gatos y perros, ovejos. Cuando yo, por ejemplo, deseo darle a mis entidades menga en abundancia, yo me comunico con mi padrino Oyo Moloku, que está en Nigeria. Allá, por ejemplo, los terneros, los toros,
los bueyes, las vacas, las hienas, los monos, los orangutanes, son muy comunes a ser sacrificados para atender a esas entidades en Nigeria. Cuando yo quiero, por ejemplo, atender a mis entidades y darles abundante menga, que no puedo conseguir aquí en Venezuela, yo me comunico con mis mayores, como es el caso, por ejemplo, de mi padrino Oyo Moloku, que está en Nigeria. Yo le envío a él los derechos y él, en nombre mío, sacrifica allá los animales que yo aquí en Venezuela no puedo conseguir en nombre de mis entidades. Por ejemplo, yo le doy a mi mayor Oyo Moloku para que me sacrifique allá en Nigeria un toro. Yo le mando los derechos en dólares. Ese toro lo sacrifica mi padrino Oyo Moloku en nombre de Elías Carvajal para atender a mis entidades de acuerdo a mi mandato, y él lo hace allá. Al trabajar ustedes y yo con energía, con elementos espirituales, no se les olvide, muchachos, que no es la sangre como tal, no es el líquido, no es la menga como tal la que hace que nuestra entidad crezca en poder. Es la energía que posee esa menga, esa sangre, al momento de la muerte del animal. Entonces mi padrino, cuando yo no puedo darle aquí en Venezuela animales de alta envergadura, yo le envío a él el dinero, él sacrifica en mi nombre los animales allá a sus entidades, para que sus entidades, siendo mi mayor, se entrelace con las mías, puesto que al ser mi padrino, el que me dio a mí las entidades que yo manejo, él tiene la autoridad como mayor mío, que es de hacer los sacrificios allá en mi nombre, con mi autorización, para que entrelacen el poder que yo necesito aquí en mi Munanzo, y mis enfumes tomen más poder. Entonces él mata ya el toro, el buey, el caballo, la vaca, el venado, la hiena, animales que yo no puedo conseguir aquí en Venezuela, y los sacrifica en nombre de Elías Carvajal y sus enfumes. Esa energía de esa menga dada por mi padrino en mi nombre y con mi autorización, automáticamente enlaza las entidades de mi mayor con las mías aquí. ¿A qué quiero llegar con esto, ahijados míos? Que si ustedes están preocupados por no poder atender a sus entidades, ustedes me escriben a mi WhatsApp, me envían a mí los derechos. Y si por ejemplo están en España, padrino, yo quiero darle a mis entidades mayores un otorgamiento de nivel mayor o de quinto nivel, por agradecimiento, porque recibí una petición, porque recibí la herencia, porque mi familia se curó, porque mi papá se le quitó el tumor que tenía en el cerebro, a mi abuela, como hace poco me escribieron, el problema que tenía en la parte cervical también se curó. Entonces yo quiero, padrino, dar a las entidades mayores un otorgamiento mayor, pero aquí no puedo, es imposible. Entonces me envían los derechos, yo busco aquí el otorgamiento, lo hago en campo finta y les hago llegar a ustedes la información de mi WhatsApp al de ustedes. Padrino, por ejemplo, como en España, en Colombia, que me es difícil conseguir un chivo, un gato, un perro, porque aquí no podemos sacrificar esos animales. Aparte vivo en un apartamento, me queda imposible. Tengo vecinos, como me dice un ahijado mío, tengo vecinos que son muy chismosos, están al pendiente, que si fumo tabaco, que si no fumo, que si hago esto, que si hago aquello. ¿Qué hago, padrino? Porque no puedo dejar de atender a mis entidades, a mis enfumes, por ejemplo. Me mandan los derechos, se comunican conmigo, yo les voy a dar un precio módico para yo poder conseguir aquí ese animal que ustedes quieran, sacrificarlo en mi Munanzo en nombre de ustedes, y una vez que yo lo sacrifico en nombre de ustedes, la energía de ese otorgamiento que yo sacrifico aquí en mi Munanzo une las energías del enfumbe, de la entidad mayor, de Papa Legba, del empungo que ustedes tengan allá en sus Munanzos, conjuntamente con los míos, porque trabajamos con energía. ¿Qué es una moyugba? Es una oración, una licencia que entrelaza poderes, que entrelaza enfumbes, entrelaza empungos. Yo, por ejemplo, a la hora de moyugbear e ir con licencia, yo invoco en mi moyugba a mis 7 padrinos, de los cuales 5 de ellos ya están difuntos. Al moyugbear es un decreto que entrelaza de forma vibracional y a nivel energético todos esos empungos y esos espíritus de mis mayores, conjuntamente con los que están vivos aún. Eso es la moyugba, esa es la licencia. No tengo yo que estar con mis padrinos difuntos ni con mis padrinos vivos para yo poder aquí en mi Munanzo ir con licencia y mandar a laborar a mis enfumbes. De igual manera, ustedes, mis ahijados, no se preocupen, al ustedes moyugbear en nombre de Elías Carvajal e invocar, decretar como sacerdotes que son, como tatas, con esa licencia que yo les di, que son iguales a la mía. A ustedes moyugbear en sus diferentes países, aunque ustedes no puedan allá otorgar la menga, pero yo aquí sí,
al yo mandarles el video del otorgamiento, yo, Elías Carvajal, otorgo a estos enfumbes esta menga en orden de mi ahijado fulano de tal, para que esas entidades allá salgan a laborar. Pero como ustedes saben, muchachos, un muerto no trabaja solo. Al yo decretar verbalmente mi moyugba ante mis enfumbes, o como sacerdote oscuro ante el baúl del diablo, o como babalao ante mis guerreros, ante mi Otán, ante mi Echú, ante mis Jimaguas, yo, Elías Carvajal, otorgo esta menga, este sacrificio, en nombre de mi ahijado fulanito de tal. ¿Para qué? Para que esas entidades allá reciban la energía del sacrificio que yo hago acá y se entrelacen, porque ninguna entidad trabaja sola. A la hora de moyugbear, los enfumbes, los empungos se unen entre sí para laborar juntos. A la hora de pactar con entidades mayores, esas entidades que yo tengo aquí en mi baúl son las mismas que ustedes tienen allá. Los portales se unen, las energías se unen. Entonces, si yo voy a Campofinda y por órdenes de ustedes que son mis ahijados o mis clientes, porque hay clientes también que les gusta en agradecimiento dar menga por peticiones recibidas o por peticiones por recibir. Si ustedes tienen, por ejemplo, un otorgamiento mayor y yo me voy a Campofinda y lo otorgo en nombre de ustedes, ese sacrificio, ese otorgamiento mayor de 5º nivel que yo ejerzo en Campofinda en nombre vuestro, hace que las entidades mayores se unan para la bendición en las cuales ustedes quieran ser escuchados por peticiones recibidas o por conceder. Entonces, mis muchachos, no se preocupen. Sé perfectamente que por circunstancias legales no nos es fácil en muchos países hacer determinado tipo de sacrificios. Aquí, por ejemplo, los chivos, generalmente el chivo es un animal que se come, que se ingiere. Y usualmente ustedes ven en mis videos que yo sacrifico chivos, porque es un animal comestible, digámoslo así. Pero hay países, por ejemplo, incluyendo Venezuela, en donde, por ejemplo, los gatos, los perros son considerados mascotas. Aquí no se pueden sacrificar, so pena de recurrir en problemas legales, penales. En muchas ocasiones yo hablo con mis padrinos, más que todo yo Moloku, que por estar en esa localidad nigeriana, tiene libertad de movimiento y de expansión en matar los animales que yo quiera, siempre y cuando obviamente él los tenga allá. Entonces, a veces, o yo Moloku, en nombre mío, al yo pagarle los derechos, sacrifica animales que por circunstancias legales o geográficas no pueda yo conseguir aquí en Venezuela. Mientras que los animales que son accesibles aquí en mi país, pues como ustedes ven en mis videos de YouTube, pues yo hago los sacrificios reglamentarios para mis clientes que me solicitan servicios religiosos. Entonces no se preocupen, muchachos. Si ustedes están en un país donde no pueden conseguir un chivo, un perro, un gato, un ovejo, o ustedes quieren darle a sus entidades un mono, un simio, una hiena, una vaca, un toro, un novillo, un caballo, comuníquense conmigo. Si el animal está aquí bajo mi disposición, yo lo sacrifico con el mayor gusto y les envío los videos. Si ustedes me envían los derechos, porque por ejemplo, como me dice la compañera de México, padrino, yo quiero atender a las entidades mayores porque estoy muy agradecida por las bendiciones que he recibido y quiero dar un otorgamiento mayor de 5º nivel. Me envían los derechos, yo contacto a las personas para que ese otorgamiento llegue a mis manos, voy a Campofinda, el día presupuestado para eso, y en la noche, arreglada para eso, hago el sacrificio y les envío a ustedes las fotos del otorgamiento o el video en este caso. Así que no se preocupen, muchachos, cuando ustedes vean que por circunstancias ajenas a la voluntad de ustedes no puedan sacrificar los animales que ustedes quieran para atender sus entidades, comuníquense en mi WhatsApp, nos ponemos de acuerdo, yo les pido unos derechos módicos, busco el animal y lo otorgo en nombre de ustedes para que así las entidades que ustedes manejan, al igual que yo, se mantengan activas, se mantengan con poder y con el paso de los años pues vayan adquiriendo la energía que necesitamos para que esas entidades, sean las que fueren, trabajen a favor nuestro. Y si el animal que ustedes quieren, digamos que es de una magnitud mayor, no se preocupen. Ya me comunico con Oyomo Loku, mi padrino en Nigeria, que en Nigeria sí disponen de ese tipo de animales. Obviamente tienen un costo un poco mayor de lo que usualmente yo cobro, pero también entiendo que hay clientes y que hay ahijados que tienen la capacidad monetaria de pagar esos derechos y que prefieren gastar un poquito más, pero mantener a esas entidades contentas, que son las entidades que al fin y al cabo, ustedes y yo somos intermediarios, son esas entidades que hacen que nuestra vida aquí en la tierra sea placentera,
sea provechosa y que podamos obtener las bendiciones que queremos. Entonces no se preocupen, muchachos, cuando ustedes quieran, ya sabes aquí mi chiquito, cuando ustedes quieran, comuníquense a mi teléfono, a mi WhatsApp, me escriben y nos ponemos de acuerdo para yo, en nombre de ustedes, pues llevar a cabo los sacrificios que ustedes no puedan llevar a cabo en sus respectivas localidades. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, aleikum salam.